todas las personas presentes por acompañarnos en esta tarde gris. Es un gusto darles la bienvenida a esta presentación, este lanzamiento del informe a 15 con los 16 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, que proviene de un proceso de trabajo de Amnistía Uruguay, dentro de nuestro eje estratégico sobre libertad de expresión y espacio cívico, que por supuesto que conecta con otras dimensiones de la agenda grande, digamos, de libertad de expresión, pero este ha sido uno de los puntos o de las líneas de trabajo, el acceso a la información pública y la transparencia, una de las líneas de trabajo en las que más nos hemos concentrado, un poco también por la tarea que realiza Amnistía y que tiene mucho que ver con el trabajo de investigación. Entonces, esto, además de ser por supuesto un derecho, también se convierte en una herramienta central para nuestro trabajo. Y bueno, en ese proceso también de desarrollo de nuestra agenda de productos de investigación para trabajar en clave de incidencia, que es un poco el modelo de trabajo que tenemos en Amnistía Uruguay, también en base a nuestra experiencia hemos ido identificando algunas fortalezas del uso del instrumento y también algunas debilidades. Y eso fue un poco lo que nos inspira a desarrollar esta investigación, que estuvo a cargo de Matías Jackson, que nos acompañó en este proceso, pero que también tiene vocación de diálogo con otros actores, ¿no? Con otras organizaciones e instituciones, pero sobre todo con otras organizaciones de la sociedad civil, con las que venimos trabajando, construyendo y problematizando la agenda de libertad de expresión en nuestro país. Y bueno, este también ha sido parte de ese proceso de trabajo. Nosotros hace ya un par de años construimos un dossier digital donde problematizamos algunas de estas cuestiones con distintas colaboraciones, organizaciones y personas expertas. El año pasado tuvimos un ciclo de tertulias, un poco para retomar la conversación que estaba en esas producciones, en esos artículos que se fueron elaborando con distintas perspectivas. Y también se va escalonando nuestro trabajo, ¿no? En la conversación con otros, en el desarrollo de ciertas acciones, y el ciclo de tertulias, de alguna manera, nos empujó hasta este informe, ¿no? A la necesidad de ver qué estábamos haciendo las organizaciones y la sociedad civil con este instrumento del acceso a la información pública. ¿Lo estábamos usando? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Qué resultados estamos teniendo? Entonces también este informe se inspira un poco en esa pregunta hacia nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo estamos usando la herramienta? No solamente identificar los desafíos que tiene la ley, que son varios, por cierto, y que ahora los vamos a recorrer, pero que también hay una dimensión que no se ocupa solamente del nivel normativo que podría eventualmente, que necesita, ya está identificado, que necesita ciertas modificaciones, sino que hay otro nivel que es muy importante que tiene que ver con la práctica, ¿no? Con las culturas institucionales de las organizaciones de la sociedad civil y también de las instituciones del Estado, que requieren de tender algunos puentes, ¿no? Generar algunos espacios de conversación para que el uso del instrumento, para que el uso de la herramienta de la ley de acceso a la información pública se convierta efectivamente en un diálogo virtuoso. Y en ese sentido tenemos para compartir, por supuesto, algunos desafíos o retos que están planteados como instancias o como obstáculos en la ley, pero también tenemos de otros. Tenemos algunas buenas prácticas. Por eso parte del panel que nos va a acompañar hoy va a contar un poco ese trabajo de entender los lugares de cada uno, ¿no? Entender el lugar de la sociedad civil como un actor relevante en el debate público y también el rol que cumplen los organismos del Estado generando información y respuestas, digamos, ¿no? La calidad de las respuestas que pueda tener. Entonces, este informe, el recorrido que hace, no es solamente identificar las dificultades que hay en las respuestas en el uso del instrumento de la ley, que tiene que ver con a veces el incumplimiento de los plazos, a veces la llegada de información incompleta, a veces la no respuesta indeterminada, ¿no? que se mantiene en el tiempo, sino que también tiene que ver con qué otras preguntas nos podemos hacer. ¿Cómo podemos mejorar las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo podemos mejorar las preguntas para que esas respuestas sean cada vez mejores? Y en ese sentido es un trabajo que tenemos para hacer todas las personas, no solamente las instituciones. Hay un camino ahí que todavía falta explorar, que tiene que ver con la generación de capacidades, que tiene que ver con entender bien el rol de cada uno. El Estado tiene una obligación, que es un sujeto obligado de la ley, pero que también tiene que tener espacio para conversar con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con los y las periodistas, y que muchas veces en ese diálogo virtuoso
no solamente se mejoran las respuestas, sino que se abren nuevas preguntas, ¿no? Y es el caso un poco que van a contar hoy aquí Mónica Borroso y Magdalena Álvarez de ACE. Entonces, sin mayor preámbulo, lo que sí me gustaría plantear es algunas cuestiones de por qué insistir con la ley de acceso a la información pública. Lo decía hace un rato, en primer lugar, porque es un derecho de las personas, de la ciudadanía, de la población, tener información de calidad relevante sobre asuntos que les afectan. En segundo lugar, porque es una herramienta muy útil para el trabajo, para la elaboración de diagnósticos, para la investigación, no solamente de organizaciones como Amnistía Internacional, sino actores académicos e incluso el propio Estado, ¿no? Que muchas veces en estas conversaciones identifica que tiene vacíos de información a los que puede acceder justamente porque tiene un actor, un interlocutor, una interlocutora que genera nuevas preguntas y por lo tanto permite la construcción de datos que están faltando, que ni siquiera se llegaron a pensar. Y en tercer lugar, ¿por qué insistimos con esto? Bueno, porque es bastante amplio el consenso que existe respecto a que la ley necesita algunas modificaciones, ¿no? En términos normativos, en la capacidad efectiva que tenga la Unidad de Acceso a la Información Pública para controlar la implementación de la ley, y eso de alguna manera es lo que nos impulsa hoy aquí a compartirles esta experiencia de trabajo, así que estoy muy contenta y agradecida de que estén aquí. Así que le doy la palabra a Matías Jackson para que nos cuente un poco los principales resultados. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por sumarse en esta fría tarde casi invernal. Estamos muy contentos, como decía Lucía. Este trabajo es resultado de unos cuantos meses de idas y vueltas con organizaciones y discusiones internas. Pero no nace de la nada. O sea, esto es un trabajo que, como bien decía Lucía, venimos trabajando ya hace un par de años. En el 2022 Amnistía publicó el dossier con una serie de artículos que los invito a leerlos porque siguen online y cada uno de ellos aborda una temática diferente relacionada con el derecho de acceso. Luego, en 2023, hace un año ya, realizamos un ciclo de tertulias que algunos de ustedes entiendo que nos acompañaron allí en la Facultad de Ciencias Sociales. Un ciclo de tertulias que consistió en 3 fases. La primera, que dimos a llamar Libertad de Expresión en la Calle, donde estuvimos discutiendo acerca del derecho de protesta y la vigilancia en la vía pública. Luego, en un segundo encuentro, estuvimos conversando acerca de la libertad de expresión en los medios, en la prensa, y luego, por último, un panel dedicado específicamente a la libertad de expresión y el ejercicio de este derecho en Internet, con todos los desafíos que plantean las nuevas tecnologías. También los resultados, las grabaciones están disponibles online, se encuentran en el canal de Instagram, ¿no? de Amnistía, así que si no lo vieron, si no pudieron participar, están todas colgadas allí online, así como esta charla que también va a quedar colgada para volver a repetir. Ahora bien, ¿cuáles fueron las preguntas disparadoras que nos llevaron a armar este informe? Bueno, ¿cómo han ejercido el derecho de acceso de las organizaciones? Queríamos darle voz a las organizaciones de la sociedad civil que muchas veces encontramos que realizan un trabajo que aplica la ley, que les interesa la ley, pero es totalmente desarticulado y hasta ahora no se había manifestado en un informe concreto que recogiera la experiencia nuestra, llamémosle, de la sociedad. Por otra parte, tener en cuenta cómo le han respondido a esas organizaciones los organismos públicos, los sujetos obligados de los que habla la ley. Bueno, ¿qué forma han aplicado, de qué forma han aplicado los principios que se establecen? Y por otra parte, ¿qué desafíos, buenas prácticas también han encontrado las organizaciones? Tanto buenas prácticas y desafíos internos como al enfrentarse a una solicitud y la respuesta de un organismo. Y eso es lo que tratamos de mapear en este informe. ¿Qué fuentes utilizamos? Bueno, hay una serie de documentos, artículos académicos, reportes, informes de la UAR que pueden encontrar dentro de la bibliografía, que trató de
recopilar esta experiencia de 15 años, que es bastante, pero también hay mucho por hacer. Utilizamos un sistema también de entrevistas con reuniones con diferentes organizaciones de la sociedad, también con la Unidad de Acceso a la Información Pública, y disponibilizamos un cuestionario con un formulario de preguntas dirigidas a las organizaciones que integraban la ANOM, la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales, y la RGA, la Red de Gobierno Abierto, por también la vinculación con él. En base a las respuestas que obtuvimos, bueno, y todo este bagaje ya más histórico, que armamos este informe. ¿Qué observaciones generales encontramos a partir de ellos en cuanto a la ley y esto que queríamos recoger? Bueno, observamos que desde varios lugares se señala que hay un gap. Hay una diferencia o digamos un vacío a llenar entre lo que es la ley, esa ley que en el 2008 nos ponía al frente de la región, que había sido aprobada en base al alineamiento de la Organización de Estados Americanos, y la aplicación, la práctica del día a día. Esa diferencia es lo que a veces hace ruido, a veces genera incertidumbres, a veces genera incluso interpretaciones que son contrarias a la ley, y allí es donde se insertan, por una parte, los organismos obligados, por otra parte, la Unidad de Acceso a la Información Pública como un actor fundamental en el cuidado del sistema y la vigilancia, y por otra parte el Poder Judicial como la garantía última. Y en base a la interpretación que realizan estos tres actores es que se va construyendo y se va llenando ese espacio. Entonces son los lugares a los que deberíamos considerar a la hora de pensar la aplicación de la ley. No solo el instrumento normativo, sino la aplicación en la práctica. ¿Qué encontramos en estos tres organismos? Bueno, encontramos por una parte una unidad de acceso que tiene sus carencias en cuanto a la posibilidad de hacer efectivo los dictámenes que dicta o que resuelve, porque tiene muchas veces interpretaciones que son progresistas, por decirlo de una manera, que son favorables al ejercicio del derecho, pero que eso luego no se ve recogido por las interpretaciones que hacen los organismos. Los organismos, por otra parte, hacen interpretaciones que muchas veces son contrarias. No queremos decir todos, obviamente que no es así, pero algunos de ellos sí establecen prácticas o funcionamientos que son directamente contrarios, incluso a propósito, digamos, una cultura institucional de estos organismos que busca, que mantiene una cultura del secreto que se pretendía terminar con esta ley. Y por último, el Poder Judicial, que encontramos una situación más dispar. El Poder Judicial encontramos jueces y juezas que entienden los requisitos de esta ley, entienden la dificultad de las personas cuando se hacen una solicitud de acceso, y otros que son reticentes a esto y se inclinan más hacia el lado de defender el secreto de la administración, cuando no siempre es así. Entonces hay una interpretación ahí un poco mixta para los dos lados en cuanto al Poder Judicial. Sí es de destacar que en el Poder Judicial en estos 15 años un avance o un reconocimiento que me parece significativo fue que la Suprema Corte de Justicia reconoció que, por más que la ley no prevé esa tercera instancia de casación, la Suprema Corte de Justicia ha interpretado que sí, debido al derecho fundamental que está en juego, entender que este proceso de acceso a la información pública también amerita una tercera instancia, ¿no? Más allá de la apelación, y que sea la Corte la que tome esa última palabra, con los tiempos que eso lleva, ¿no? Porque no se adapta tampoco a los tiempos cortos que prevé la ley de acceso. Del otro lado, ¿qué encontramos? Bueno, la sociedad civil, y acá lo uso como un concepto amplio, ¿no? Incluyendo periodistas, incluyendo organizaciones, incluyendo también a las personas que individualmente van y hacen solicitudes. Y ahí vemos que hay un uso, hay una apropiación de querer utilizar la ley, de utilizarla con algunos fines que excedan el mero hecho del acceso, sino
de usar la información que me brinda. Y gracias a ello también hay que pensar que en los 15 años que lleva aplicación la ley se han publicado y se han hecho, digamos, discusiones a nivel de agenda pública gracias a la publicación, a la difusión que periodistas hacen de la información que se brinda. Estoy pensando en 15 años, bueno, las solicitudes de los locales de ANEP por parte de CAINFO, que en su momento causó mucho revuelo. Estoy pensando en el caso de Guardián, también hace unos 10 años, pero estoy pensando más recientemente en las solicitudes que se hicieron al Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso del pasaporte de Sebastián Macedo. Entonces, ya vemos que es una herramienta que termina funcionando para el ejercicio democrático y para la discusión pública de los asuntos. Entonces, eso es sumamente favorable. Pero la sociedad civil se enfrenta a esas interpretaciones del Poder Judicial, esas interpretaciones de los organismos que no siempre van en la misma línea. ¿Qué aprendizajes encontramos específicamente desde las organizaciones a partir del formulario que yo les mencionaba? Bueno, las organizaciones presentaban sus aprendizajes en 3 grandes líneas que identificamos. Las cuestiones relacionadas con la preparación de la solicitud, el antes, también el durante, el proceso de hacer la solicitud y el después, el procesamiento de la información. ¿Qué decían en el antes? Bueno, en el antes se encuentran dificultades en saber identificar concretamente la información que se está pidiendo. Muchas veces lo que la sociedad civil entiende que es necesario, o que requiere, o que quiere, es distinto a lo que el organismo público entiende y recibe cuando recibe la solicitud. Y eso genera que muchas veces no se pueda tener acceso porque el organismo por defecto niega la solicitud. Entonces, tener una buena preparación, concretamente saber los términos que se van a usar, o incluso algunos mencionaban la posibilidad de reunirse, de tener una reunión previa con el organismo para delimitar exactamente qué es lo que se pide, es de utilidad. Y también mencionaban en esto el requerimiento o el buen consejo de consultar con un profesional, abogado o abogada, que sepa de esto, porque así sabe cuáles son las herramientas que tiene. En el durante la solicitud, ponían especial foco en las organizaciones en tener en cuenta los tiempos de demora, que muchas veces no son los tiempos legales o los que dice la ley. Ese aprendizaje de, bueno, la ley me dice que me tienen que contestar en 15 días, pero luego vemos que o no se cumplen, o entre que se cumplen y efectivamente me la dan o me responden que sí me la van a dar, hay un tiempo entre que la organización recoge la información, y ni que hablar con los tiempos que puede llevar un proceso judicial, que por más que sea corto, lleva sus tiempos. Entonces, eso ha sido señalado por las organizaciones como un punto a considerar, el tiempo que lleva la solicitud. Que además, algunos señalaban que eso les ha jugado en contra, porque información que era requerida ya, o porque el tema estaba en agenda, o porque tenían que presentarse a un fondo para presentar algo, o para llegar a una determinada, a un resultado más concreto con un tiempo acotado, les resultó desfavorable o no les terminó sirviendo de la manera que podría haber seguido si se cumplía con los tiempos correctos. Por último, en el después, bueno, las organizaciones mencionan las dificultades que encuentran a veces con procesar la información. Los organismos presentan información en formatos que no son amigables o que no son buscables, por así decirlo, lo cual dificulta. Había una de las respuestas del formulario que hablaba de que pidió unos estados contables y recibió 3 cajas de REN más A4 con los resultados contables de los últimos 5 años. Entonces, era imposible procesar eso, y que muchas veces los organismos, por desconocimiento o por querer brindar la información más rápido, no tienen en cuenta después cómo se va a utilizar. Entonces eso genera ahí también una disonancia entre lo pretendido y lo entregado. Una organización mencionaba que le habían enviado
la respuesta sí, buena y correcta, con una serie de links, pero que estaban escaneados, era una resolución con links escaneados y había que tipear uno a uno cada una de las direcciones. Entonces, quiere decir esto que hay un proceso de aprendizaje de las organizaciones en estas tres etapas. Dejo allí como buen ejemplo de intercambio, de cómo la ley de acceso ha generado una implementación de un buen sistema, el sistema de notificación para situaciones de embarazo para niñas y adolescentes de 15 años que nos va a estar compartiendo nuestros colegas de ACE. Encontramos también algunos aspectos a mejorar a partir de los diferentes índices que se publican, tanto desde la sociedad civil como desde la UAI. Vemos que la transparencia activa es un debe, los organismos no publican toda la información que deberían por ley, y eso además dificulta la preparación y la entrega de solicitudes, porque se requieren más solicitudes que en realidad no deberían ser necesarias. También vemos que los organismos tienen una interpretación expansiva de los límites de acceso, las excepciones que deberían ser interpretadas de manera estricta son interpretadas cada vez más amplias y de forma de decir que esa información no existe, pero en realidad tengo la obligación de tenerla. También fue denunciado de las organizaciones el incumplimiento de los plazos. Los organismos no cumplen con los plazos que establece la ley. Y la ausencia de sanciones. Muchas veces la Unidad de Acceso a la Información Pública emite un dictamen ante una denuncia, lo cual ha sido bien valorado por los tiempos y por las interpretaciones favorables al derecho de acceso, pero que luego eso no se ve plasmado en que el organismo tome una decisión favorable, porque la UAI carece de cualquier tipo de fuerza o de motor para hacerla cumplir. Como conclusiones, bueno, van a encontrar allí una solicitud o una recomendación a que la UAI se vea fortalecida en capacidades, en presupuesto, en el poder sancionatorio que pueda tener. También avanzar hacia un sistema de monitoreo y mejora de datos en los índices de transparencia, activa y pasiva, tener un mayor control de cómo contestan las solicitudes de los organismos, que muchas veces pasan por abajo del radar, y los datos publicados mediante transparencia activa en los portales. Y por último, mejorar desde la sociedad civil la coordinación, la comunicación entre las organizaciones. Muchas veces vemos esfuerzos aliados y una falta de un lugar común para intercambiar entre nosotros y también para mejorar nuestras solicitudes. El informe lo encuentran publicado en papel, se puede llevar una copia y si no lo descargan del sitio de Amnistía en PDF. Así que con eso es la presentación del informe. Gracias, Elías. Ahora voy a dar paso al panel de comentaristas. En primer lugar, si se puede ir acercando Mónica Borroso y Magdalena Álvarez de ACE, que vienen a contarnos un ejemplo, una línea de trabajo que tenemos también en el Ministerio Web, que es una campaña que se llama Niñas Nomades, que intenta dar visibilidad al fenómeno del embarazo infantil, el embarazo de niñas y adolescentes menores de 15 años. Y hace varios años que venimos trabajando en esta campaña con distintos productos de investigación y un diálogo cercano con otros actores, pero que incluye a Magdalena y a Mónica. Y ha sido un proceso para nosotros virtuoso, en nuestro caso de buena práctica, porque a lo largo de los años se ha generado un dato, un sistema, justamente, un dato que el Estado no estaba contando, y a partir de estas conversaciones que involucran también otras instituciones, nos gustaría o que queríamos también invitarlos para conversar un poco sobre ese proceso antes de recibir al resto del panel. Así que muchas gracias y por estar acá. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Las agradecidas somos nosotras por el espacio que asumimos que tenemos mucho más para aprender de lo que tenemos para aportar en términos de acceso a la información y de derecho a la información pública, pero sí como parte de un organismo, de esos tantos organismos
sujetos obligados a brindar información e información de calidad. Primero que nada decir que nos sentimos muy identificados con el informe en cuanto a las lecciones aprendidas, que lo que se ve desde la sociedad civil en cuanto a los lenguajes que muchas veces no nos son comunes, a preguntas que no sabemos o no logramos identificar bien cuál es la necesidad de información, y que esos encuentros, que a veces son informales, pero de tanto haberlos realizado se transforman en formalidades, son muy bienvenidos, porque cuando logramos abordar qué información necesita la sociedad civil, con qué grado de desagregación y qué información tiene el organismo y cómo podemos hacer articular esas necesidades, realmente ganar en el sentido del organismo, del tiempo que insume preparar la información, porque también hay un costo de la información, que bienvenido sea si al otro le da la información que necesita para argumentar una demanda social o para monitorear el proceso de una política pública. Bienvenido sea. Pero si la respuesta que generamos no cumple esos objetivos, realmente habremos perdido todos, como Estado y como sociedad civil. Todos nuestros organismos tienen unidades de acceso a la información y muchas veces la información que preparamos desde los sectores técnicos no sabemos si es exactamente la información que llega a la sociedad civil. Eso también hay como varios actores en ese proceso, y entonces también sería bueno capturar esos distintos actores institucionales. Eso cada institución debería hacerlo para ver qué de toda esa información llega efectivamente a quien la ha solicitado y, por ejemplo, en qué formato, porque eso es sensible, ¿no? Que no es lo mismo que te manden un PDF, de repente una lista nominalizada de puntos de salud con horario, no es lo mismo que te manden un PDF que una lista con la cual puedas trabajar o usar datos. Entonces, allí hay muchas cosas que los organismos, creo, tenemos para mejorar en este sentido. Pero, básicamente, en cuanto a lo que se trae acá hoy, en cuanto a diálogo virtuoso, sentimos que nos excede un poco esta cuestión de ejemplo, porque nosotros hicimos el deber ser de la institución, que coincidió afortunadamente y no por casualidad con lo que la sociedad civil estaba levantando como una necesidad. Nosotros tenemos una política pública para implementar, que era el mapa de ruta para la asistencia de los embarazos infantiles, y sentíamos que la institución no tenía la información básica para entender cómo esa norma después se iba a adecuar a los distintos contextos en los que las niñas viven y los tipos de salud trabajan. Ese desconocimiento nos impedía articular una respuesta, ni buena ni mala, una respuesta. Y justamente allí es donde la campaña de Niños No Madres y la necesidad de nuestras áreas técnicas, nosotros pertenecemos a las áreas de niñez y adolescencia, salud sexual y reproductiva y violencia basada en género. Nosotros necesitábamos la misma información que la sociedad civil venía reclamando como una necesidad de visualizar un evento que, si bien podría parecernos poco frecuente, que de hecho lo es de altísima complejidad, y su invisibilización coopera justamente contra la aparente posibilidad de no dar respuesta. Entonces, allí fue donde nos encontramos en algo que en un dato como que construir, que es lo otro que nos pasa. A veces tenemos pedidos de acceso a la información pública que uno a veces dice, pero esto no es la casa del gran hermano, nosotros no sabemos exactamente cada cosa, cómo se da en cada lugar, es un dato que hay que ir a construir. En ese proceso de construcción, la institución aprende muchísimo. También tiene que dedicar recursos y tiene que tomar decisiones. Porque después que construye el dato y lo hace visible, tiene que tomar recursos. Y allí es donde la política institucional hace la diferencia. Entonces, en este caso coincidieron la política institucional, la sociedad civil, los recursos técnicos y la dedicación, la necesidad de dedicarnos a un problema poco frecuente y altamente complejo. Y de allí sale una estrategia institucional que hoy nos permite saber que esas 100 niñas por año, 60 ahora ya en los últimos años, no son cualquiera, dónde están, dónde viven, cómo son atendidas, cuál es la calidad de la respuesta que nuestra institución es capaz de brindar,
¿Dónde están los eventos que no colaboran para significar la violencia que hay detrás de estos embarazos? ¿Dónde está la naturalización? ¿Dónde está la invisibilización y hasta la ignorancia de la norma? Porque todavía hay equipos de salud que ignoran que la ley de urgente consideración trae un cambio legal vinculado a definir si una situación es de abuso sexual o no. Y uno podría decir, pero bueno, yo hago salud, la ley de urgente consideración es salina de hospital, pero si tiene que ver con lo que vos haces, ¿cómo aseguramos que esa información llegue a los equipos de salud? Ese es un dato que hubo que construir, por ejemplo. Porque si nosotros le preguntamos a los equipos de salud, hagan una lista, todas las menores de 15 en situación de embarazo previo, y pongan, ¿es una situación de abuso, sí o no? ¿Quiere la niña continuar el embarazo, sí o no? Y hace una serie de preguntas dicotómicas. El resultado que podemos llegar a obtener es peligroso. Porque pasa por una valoración que no da garantías de ser la adecuada. Ni para valorar la situación, ni para tomar las acciones en unidad de protección de los niños. Entonces, ese dato no es algo que podamos obtener apretando un botón. Es algo que hay que ver la longitudinalidad de los cuidados. Y hoy por hoy, preparando esta reunión, dijimos, bueno, ¿qué tenemos para aportar distinto de lo que hacemos todos los días tratando de las niñas en salud? Nosotros nos preguntamos cuán sustentable es esta estrategia. Cuán sustentable es analizar cada uno de los casos para obtener un dato de alta calidad que nutre una estrategia institucional, pero que no puede seguirse extendiendo por y para siempre, porque implica generar un conocimiento mientras se hace la práctica, pero una vez que una tendencia se estableció y un fenómeno se conoce, deberíamos poder ese esfuerzo ponerlo en otra cosa, en ello mejorar la respuesta institucional. ¿No? Entonces, ¿cuánto del esfuerzo del Estado se pone, de nuestro organismo por lo menos, en obtener un dato y cuánto de ese esfuerzo, que también son dineros públicos y también es el derecho de la sociedad de acceder, cuánto se vuelca a mejorar la respuesta para ese problema? Y allí es donde algunos asesores técnicos también tenemos que poder articular respuestas que en el mejor de los casos van a ser consensuadas con la sociedad civil. No siempre, porque a veces en estos de los mandatos institucionales hay decisiones en las cuales no vamos a ver. Pero queríamos contarle un poco sobre la estrategia, aprovechando estos minutos, unos minutitos de qué es lo que hacemos en definitiva. Bueno, agradecer, yo me sumo a todas las palabras que trae Mónica y de alguna manera esta reflexión que creo que es parte de lo medular de haber traído este ejemplo de la estrategia de notificación y análisis de casos de niñas en situación de embarazo, porque lo que trae precisamente es un tema tan complejo que la propia complejidad de la construcción es lo que hace muchas veces la ausencia de información, que sí, claramente es un enorme debe, y a su vez nos genera esta cuestión de poder consensuar sobre algunas cuestiones vinculadas a las violencias en las infancias, ¿no? Entonces, esto que traía Mónica creo que es sustancial. Nosotros hace 3 años que cumplimos 3 años a fines de abril en este trabajo, que creo que también es esto que ustedes en la presentación traían vinculado a las sinergias, reconociendo las obligaciones que tenemos nosotros como parte de la institución de la Matriz de Protección del Estado y la sociedad civil, en esto que se da como una articulación y un diálogo, como bien saben decir en esos conceptos, porque va mucho más allá de hacer una pregunta. Tiene que ver con poder dialogar, y allí se va generando estas cuestiones de poder comprender los alcances y las limitaciones y el momento también en la construcción de la comprensión del fenómeno. Yo creo que ahí también, si nos ponemos a ver lo que antecede esta estrategia, pensando hasta en el mapa de ruta, recuerdo que también en esas épocas Amnistía Internacional también traía el tema de la problemática y la visibilización de las niñas en situación de embarazo como un tema de agenda. Eso, bueno, efectivamente tuvo su tiempo de trabajarlo en la interinstitucionalidad, y nosotros de alguna manera muchas veces damos estos pasos a punto de partida de las caídas y de las derrotas. Esta estrategia también está vinculada a una muerte de un adolescente,
¿no? Entonces, de alguna manera, esto que nos sacude como institución, como sociedad y como seres humanos que trabajamos en estos temas, nos trae de alguna manera sobre la mesa la necesidad de que la información tiene que estar, pero en función de lo que hacemos, en función de la intervención. Entonces allí, esto que nosotros decimos, el análisis del caso, que tiene que ver con la construcción y el poder comprender el fenómeno cabalmente y que no se puede reducir nunca, y eso creo que es algo que tenemos que tener claro, a un sí o un no. Cuando el fenómeno es tan complejo tenemos que ir un poco más allá. Y también tenemos que reconocer lamentablemente que nosotros como actores de la sociedad también estamos atravesados por esos mismos prejuicios, por esa misma naturalización de la violencia y de los abusos en valores infantiles que muchas veces no nos permiten ver o poner el acento en donde debemos ponerlo, pero sí evidentemente nos abre nosotros también en la construcción de la caracterización y de los datos que están también disponibles, y seguimos un poco los mismos ejemplos en esto que nosotros decimos de diálogo con ustedes, de no solamente poder invitarlos a sensibilizarnos sobre, bueno, un poco el espejo, ¿no? De lo que ustedes también en su campaña traen como sociedad civil, nosotros también desde la institución traemos como esa misma invitación a poder reflexionar sobre los embarazos infantiles, pero no alcanza con reflexionar, sino también lo podemos poner sobre lo que son los datos de nuestro país, que no son una cosa tan lejana a lo que ocurre en otros países sobre los embarazos infantiles, y que de alguna manera tenemos la responsabilidad, una vez que avanzamos en la caracterización y en el poder tener esta información, hacerla pública. Y es ahí esta cuestión de que la información esté a disposición de otros actores, porque cuando hablamos de esto también decimos, bueno, cada institución, pero la interinstitucionalidad nos muestra que estos fenómenos tan complejos nos afecta a cada uno de nosotros en los distintos lugares y funciones, y de alguna manera esto trae precisamente esta reflexión y este aporte que hace a los datos concretos, a la caracterización, y esto que decía Mónica, de bueno, cuál es también para nosotros el desafío una vez que analizamos caso a caso y esperamos que en 3 años haya un deporte, o sea, que vaya derramando el aprendizaje, ¿no? De alguna manera en lo que es la complejidad, que cuando hablamos de lo sustentable y de lo económico supone que hay un equipo central que va analizando, que va hilando precisamente esta información para que no quede parcializada, que es lo que ocurre muchas veces cuando se trata de situaciones de violencia, que uno ve un aspecto, otro ve otro, y si no se integran las partes del público, como ustedes también lo han traído en otras ocasiones, estamos frente a una realidad totalmente distorsionada y también funcional, ¿no? A seguir haciendo lo mismo cuando en realidad debemos de hacer otras cosas. No sé, tenemos muchísimo más para compartirles, porque la verdad que para nosotros esto es realmente un aprendizaje continuo y cotidiano sobre estas situaciones muy complejas que atraviesan a todo el país. Esto no es posible, también creo que hay que mencionarlo, vinculado a la información, al dato, pero a la intervención, si los equipos de salud de cada uno de los territorios que están en los lugares más lejanos y a veces en la soledad más grande, lograron también adherir a esta estrategia y lograron tomarse y sentirse parte de ella, porque no estaba unida solamente a un dato, sino a una información que iba unida a una intervención. El poder, yo puedo empezar a pensar esto diferente porque también empiezo a hacer algo que es un tanto diferente, con todas las limitaciones que también sabemos que tiene y con el dolor que nos genera la maternidad en niñas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mónica y Magdalena, por compartir la experiencia. Me parecía muy importante justamente compartir esta idea de cómo podemos llegar a generar una pregunta disparadora, puede ir robusteciendo y haciendo más precisa la pregunta, y me parece que el ejemplo que ellas cuentan tiene esa capacidad también como de ramificación, más allá de la construcción del dato en sí mismo, sino cómo ese dato también va abonando a una serie de pasos y de dispositivos que tienen que ver con la intervención y con el mandato de la institución a la que ustedes representan. Y cada uno de estos pasos ha ido dando lugar a nuevas preguntas, y me parece importante entonces señalar ese efecto también, no solamente el señalamiento de cuando la información no está, las dificultades que aparecen en los procesos de solicitud de acceso a la información pública, sino justamente apoyarnos en un caso, en un ejemplo que para nosotros ha sido también muy virtuoso desde la perspectiva de amnistía y el trabajo que hemos hecho en conjunto.
Así que, por otro lado, decir que cuando el trabajo que hacen los equipos de salud, que muchas veces aparece en muchos lugares, visibilizado tal vez como subóptimo, como no de buena calidad, como cuando una institución del prestigio de la medicina internacional, y otras por cierto, pero para el caso, toma parte del trabajo, lo pone en un informe, lo destaca como un hito, para usar la palabra que se usa, es una devolución que es tremendamente valorada. Lejos de ser vista como una crítica o como una intromisión, porque a veces usted como sociedad civil verá que los organismos ven como enemigo a la sociedad civil que pregunta, ¿no? Y que inquiere, si te pregunta algo que no quiere responder, más todavía. No estamos ajenos a eso, porque muchas de las preguntas no son inquisidoras en cuanto a la calidad de lo que hacemos como organismo. Pero esa valoración del esfuerzo realizado, de la calidad de lo que se hace, aunque sea la gota de arena en el desierto, es muy valioso para los equipos de salud. De hecho, tú nos has acompañado en los encuentros de equipos de salud que trabajan con estas realidades tan duras y donde, por ejemplo, interactuar con la Amnistía Internacional, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con otros organismos que no ven a través del agujero de la cerradura como podemos ver a nosotros la niña embarazada, sino que ven los derechos humanos. Y esto que tú estás haciendo tiene la posibilidad de hacer la diferencia en el derecho de alguien. Eso es muy valorado por los equipos de salud. O sea que en definitiva este diálogo no queda solo en la información, que no es menor, sino que también tiene la posibilidad de retroalimentar un proceso de mutuo reconocimiento del valor de la sociedad civil, demandando del Estado su responsabilidad y la garantía de los derechos, y también pudiendo reconocer aquellas partes del Estado que están, no sin dificultades, tratando de hacer un buen esfuerzo. O sea que es vida y vuelta ese mutuo reconocimiento y es valiosísimo para nosotros también. Muchas gracias. Damos paso, ahora sí, les pido al resto de los panelistas si se pueden acercar, a Matías Ponce de UNESCO, a María Seatone de la UAI y a Daniel Lema de la Info, por favor. La invitación ahora, muchas gracias por acompañarnos, la invitación ahora es transversalizar una pregunta para cada uno de ellos y para ella respecto a cuáles son los desafíos que identificamos para el acceso a la información pública y la instrumentación de la ley que hoy tenemos, cuáles son esos retos que están planteados sobre la mesa a partir de la mirada, de la perspectiva de sus instituciones. Así que, si te parece, Matías, podríamos empezar contigo y esta pregunta que es transversal, te la hago a todos respecto a cuáles son los desafíos. También, tal vez en tu caso, hacer como algún reflejo de una mirada un poco más regional en relación con Uruguay, en qué momento estamos, cuáles son los desafíos planteados entonces para la implementación de la ley y los cambios que necesita. Muchas gracias, Lucía. Felicitaciones a Amnistía Internacional por este estudio tan necesario en la temática de transparencia de acceso a la información pública. A 15 años de aprobada la ley en Uruguay, que sigue siendo, desde el punto de vista comparado a nivel regional, un ejemplo. A nosotros que nos toca trabajar desde el programa regional con todos los países de América Latina y el Caribe, la ley sigue siendo un ejemplo, y la implementación de la misma, y además el formato de regulación, de supervisión y luego de seguimiento desde las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, hay desafíos, ¿no? Y nosotros, como órgano monitor, en este caso del ODS 16.10.2, del indicador concreto vinculado a transparencia de acceso a la información pública, muchas de las organizaciones que están acá reciben anualmente nuestro cuestionario, en el cual hacemos la revisión del ejercicio de ese ODS en particular. Vemos en el cumplimiento que aún persisten desafíos para que Uruguay, la normativa y la implementación de esta normativa, se acerque a los estándares y a las recomendaciones internacionales. ¿Y cuáles son esos desafíos en materia de transparencia y acceso a la información pública?
Por un lado, la temática normativa en el plano regulatorio, la existencia o no de esta práctica de una tercera instancia, de un garante penal en el marco jurídico del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, es algo que tendría que quedar sellado, garantizado, que no solamente quede en una perdido, tal vez librado al azar del momentum en que se encuentre la Corte Suprema en el caso de Uruguay en particular. Por otro lado, sin duda que el fortalecimiento de los órganos garantes queda de manifiesto en el informe que ustedes están realizando, y nosotros recientemente en la reunión que tuvimos hace un par de semanas de la Red de Transparencia y Acceso a la Información de América Latina, quedó claro que los órganos garantes, en un estudio comparado a nivel regional, están cumpliendo, pero los sujetos obligados aún no tienen el juego de estímulos necesarios en esto de check and balances, porque tengo incentivo o no de cumplir. Entonces esa realidad es bastante variopinta, además en los niveles de gobierno. Creo que ahí hay todo un tema de análisis, en particular en algún momento me tocó escribir al respecto, cuál es la realidad con los gobiernos locales, cuál es la realidad con los gobiernos nacionales. El ITAEL ha avanzado bastante en la comparación de eso. Entonces, en el marco regulatorio tenemos un desafío bastante fuerte del juego de incentivos. Desde una mirada tal vez más institucionalista, uno diría, bueno, estas reglas del juego generan o no incentivos para que los actores se vean obligados a cumplir, cuál es la consecuencia de cumplir o no. Y desde otro plano, en el plano de la implementación de las políticas públicas de transparencia y acceso a la información, sin duda la cultura organizacional sigue siendo un debe sobre el cual hay que trabajar, y que hace la diferencia entre un ciclo vicioso de aplicación de una normativa de un ciclo virtuoso de aplicación de una normativa, en el sentido de que nosotros podemos tener muy buenas reglas, pero si no existen incentivos para cumplirlas y convencimiento de que al final del día vamos a tener mejores políticas públicas por cumplir con la normativa, bueno, ahí vamos a perder seguro el juego. Luego hay un tema central que desde UNESCO decididamente hemos destacado en Uruguay, y que por eso hemos apoyado a través del programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación, ACAINFO, que es la capacidad que ha tenido las organizaciones de la sociedad civil en particular. Y veo acá a Edison, que estuvo en la creación del índice desde CAINFO, esta oportunidad de poder reverlo junto a los actores. Y acá la política de transparencia y acceso a la información es una política que desde el enfoque de UNESCO hay que trabajarla multiactor, en el sentido de que el cumplimiento tenemos que hacerlo multiactor. O sea, no solamente es una tarea de la UAI, es una tarea más bien para un consejo de transparencia y acceso a la información, donde tengamos mesa, donde se pueda sentar la sociedad civil, donde se puedan sentar los actores regulados, el ente regulador, los órganos garantes, la propia justicia, etc. Y entonces ese enfoque que ahora CAINFO le está dando a la reforma del ITAEL, sentándose, la semana pasada tuvimos un muy lindo taller en la UNESCO respecto a eso, sentándose junto a los actores, para que sean los actores, los sujetos obligados, los que nos cuenten los desafíos. Y desde las organizaciones de la sociedad civil internacionales, además comentar cuáles son los nuevos estándares, cuáles son las nuevas recomendaciones. Desde la OEA a nivel interamericano se avanzó, pero también a nivel universal hay nuevas recomendaciones respecto al cumplimiento tanto de transparencia pasiva como de transparencia activa. Creo además, un último punto de los desafíos, no sé si ya estoy contestando todas las preguntas que ibas a hacer, pero un tercer plano, tenemos el regulatorio de supervisión, el de cultura organizacional, y hay un tercer plano claramente que es más de advocacy y de conocimiento, por un lado, de las élites, un tema muy interesante, que es una línea de investigar, que tanto las élites, y particularmente los policymakers en el top del Estado, están familiarizados con la importancia de cumplir con la normativa, pero sobre todo con los estímulos que tienen para cumplir con el derecho de acceso a la información pública. Y por otro lado, evidentemente, la opinión pública, ¿no? O sea, no existe derecho que se pueda cumplir efectivamente si no existe una ciudadanía que quiere exigir ese derecho. Por eso la importancia de la difusión, de tener más líneas de comunicación educativa respecto al derecho de acceso a la información pública, que es algo que aquí en Uruguay y que hay otros países de la región sí lo han implementado con éxito, y que creo que hay una línea ahí de trabajo importante. Muchísimas gracias, Matías. Le damos la palabra ahora a María Saettori, de la Unidad
de acceso a la información pública, para que nos cuentes, Mariela, los desafíos, también los logros, pero sobre todo los desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto poder estar hoy acá y poder conversar con ustedes desde la visión nuestra, que es la del Estado, en el órgano que tiene creado Uruguay con el marco jurídico que se le ha dado por todo nuestro sistema político. La ley está cumpliendo 15 años, es obvio y notorio que necesita ajustes para funcionar mejor, pero bueno, ese es un tema no solamente que podemos advertir desde el Estado, también la sociedad civil, pero para que se implementen esas reformas tiene que haber voluntad política que hasta ahora no ha habido. Yo, antes de decirle puntualmente cuáles son las debilidades o los desafíos para fortalecer el derecho de acceso a la información pública, quiero antes señalar una premisa que me parece que tiene que ir antes, ¿no? Como para dar el contexto. Una cosa que advertimos en la sociedad actual es la falta de interés por los asuntos públicos de toda la sociedad, ¿sí? De todos los integrantes de la sociedad. Eso es grave. Eso es grave para un Estado de Derecho, es grave para un sistema democrático y es grave para construir una buena administración pública. No es un tema de nuestro país, es un tema genérico debido a la cultura civilizatoria que tenemos hoy. Pero si tuviéramos que definir un Estado de Derecho moderno, no nos alcanzaría a definirlo por el principio de separación de poderes, ni el principio de legalidad, ni la libertad, ni el respeto a los derechos humanos, sino hoy también por tener mecanismos eficaces justamente de acceso a información pública. Información pública de organismos públicos del Estado en general, pero como ustedes saben, por la coyuntura histórica que estamos viviendo y civilizatoria, también se ha dictado una ley que prioriza lo que es el acceso a la información pública ambiental. Uruguay firmó el protocolo de Escazú, que hoy es ley entre nosotros, ya hace tiempo que es ley entre nosotros, y estas herramientas, ¿sí? Concretamente la ley del Acuerdo de Escazú, que es absolutamente esencial para nuestra región, la ley 19.773, ¿sí? Junto, la 19.773 del 2019, junto con la ley de acceso a la información pública, forman dos instrumentos operativos para que la sociedad civil los utilice de una manera constructiva, como han señalado las compañeras que me han precedido, porque teniendo información se corrigen disfunciones y se pueden instrumentar políticas públicas efectivas. Entonces, no existe todavía, a pesar de que hace 15 años que se dictó esta ley, conocimiento genérico de la existencia de esta ley en nuestra población. No existe. Y muchas veces el tema de la eficacia de una ley depende del conocimiento de la ley, ¿sí? Y es importante que nuestra sociedad, nuestra comunidad sepa que tiene esta ley vigente, igual que tiene la ley 19.000, yo me olvidé del número, 773, esta del protocolo de Escazú, para que las utilice. Hay acá, yo creo que son tan grandes los problemas que tenemos por delante como civilización, que o los abordamos juntos, sociedad y Estado, o no vamos a poder resolverlos. ¿Sí? Entonces, en esto de colaborar en que funcione mejor la administración pública, funcione mejor el Estado, es muy importante esa interrelación entre sociedad y Estado. ¿Sí? Acá hay un fin de bien común, de interés general, que está por encima de las especificidades que puede tener el Estado como tal o la sociedad como tal. Acá
muchas veces se habla y se dice para las generaciones futuras, es para las generaciones actuales y para las generaciones futuras implementar los correctivos que hay que implementar en una cantidad de políticas públicas, ¿sí? Si es que queremos tener un desarrollo sustentable. Entonces, yo creo que hay que hacer, además de los cambios normativos, hay que hacer un trabajo de formación, un trabajo educativo, un trabajo de divulgación de las herramientas jurídicas que tenemos en nuestro país, que son perfectibles, por supuesto, pero existen. Y si no se sabe que existen, no se usan, ¿sí? Y eso nosotros lo advertimos desde la UAE, porque en general las personas, la mayoría de las personas que utilizan el mecanismo de acceso a la información pública son periodistas. Son periodistas que lo requieren para un periodismo de investigación, para informar a la sociedad, o sea, es un público calificado. Pero en realidad todas las personas pueden exigir rendiciones de cuenta y controlar, es el control ciudadano efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros desde la UAE, como se ha dicho acá, no tenemos forma de actuar sino la que nos da la ley, en el marco que nos da la ley, son las competencias que tenemos y necesitamos más. Eso lo advierte la sociedad y lo advertimos nosotros. Por eso nosotros, desde la UAE, que es un órgano muy chiquito, con independencia técnica, y ahí va, desde hace 15 años, ¿verdad? Entendemos que hay que modificar la ley en estos puntos. Hoy esta ley se aplica en el Uruguay a las personas públicas estatales y se aplica también a las personas públicas no estatales. Pero a nuestro criterio hay que ampliar el ámbito de los sujetos obligados, siguiendo el modelo de la Carta de la OEA, a instituciones privadas que reciban, administren y o utilicen fondos o bienes públicos, a los fideicomisos que se establecen con fondos públicos, a los organismos bilaterales o multilaterales integrados por Uruguay que administren y o utilicen fondos o bienes públicos del Estado uruguayo, ¿sí? Nos parece pertinente que en la reforma a la ley se establezcan principios generales que son orientadores, tanto para los solicitantes como para los organismos que tienen la obligación de responder, que se utilizan porque son principios generales de derecho, pero está bueno decirlos y está bueno resaltarlos y está muy bueno escribirlos, ¿no? El principio pro persona, el principio de accesibilidad, de integridad, el principio indubio pro actionem, sí, termino en 3 minutos. Entonces, la ampliación de qué es lo que debe publicarse por parte de los organismos estatales, ¿no? Los actos que se encuentren firmes, incorporar obligaciones referidas a datos abiertos. En definitiva, yo diría que de todo lo que he dicho, si tuviera que jerarquizar, el aumentar el número de sujetos obligados es clave, porque está quedando por fuera un mundo enorme de personas que no están obligadas a la información. Por ejemplo, la sociedad privada del Estado. También es muy importante que cuando se usa la causal de confidencialidad, el sujeto obligado deba presentar una prueba de interés público en justamente esa confidencialidad, que es lo que permite el hogar. Y
por último, el hecho de que la Unidad de Acceso a la Información Pública no tiene potestad sancionatoria. Entonces, a nosotros, la única solución que nos queda es cuando emitimos un dictamen o un acto y tiene la razón el solicitante y el organismo no se lo da, ¿no? Es decirle a la persona, mire señor, usted tiene la vía abierta a la justicia, que por suerte la justicia, como todos sabemos, la última trinchera para la persona cuando no funcionan los procedimientos previos es el Poder Judicial. Y bueno, y el Poder Judicial es el que toma el caso y entonces en general consigue buenos resultados para la solicitud de información. Así que no me quiero pasar de tiempo, les vuelvo a agradecer la presencia y para nosotros un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Mariela. Sin duda uno de los objetivos más de la ley. Le damos la palabra ahora a Daniel Lema de Carinfo para que nos comparta también los desafíos desde esta perspectiva de la organización. Y bueno, y tal vez invitarte a aportar algún ejemplo donde el acceso a la información pública haya hecho toda la diferencia, digamos, para la conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitar por el trabajo. Cuando lo leí me sentí bastante representado en cosas que uno conversa en el día a día dentro de Carinfo o con periodistas sobre los problemas que uno encuentra con lo que es el cumplimiento del acceso a la información pública. No me quiero repetir, pero sí reforzar una cosa que decían tanto Matías como Mariela, que es dentro de los desafíos, obviamente, uno de los primeros es cumplir con la ley. Parece medio básico, pero cumplir con la transparencia activa al Estado le cuesta mucho. El informe nuestro de CAEL el año pasado, que es el último, nos daba un promedio que había 35,58% se cumplía de todo lo que establece la ley. Solo nos da que 8 organismos cumplen con más del 80% de lo que dice la ley. Sí, mejorar. Tenemos un 23% que tiene un nivel de cumplimiento medio y un 11% un nivel de cumplimiento alto. Pero después tenemos casi un 60% de organismos que no cumplen con menos de la mitad. Y ahí, cuando uno mira los números, cuando hace el análisis de transparencia activa, claro, se encuentra que ahí hay mucha cosa de los municipios. Hay que ponderar esa situación, porque hay municipios, acá hablo más del área metropolitana, por ejemplo, que tienen otra capacidad, no ve que cumplen con muchas cosas de lo que establece la normativa, pero en otra parte del país realmente no hay nada. Y bueno, uno entiende que la forma en que se comunica con la sociedad directamente debe ser otra, o capaz que usan las redes sociales y con eso cumplen lo que le está pidiendo la ciudadanía, pero no con lo que establece la norma. Entonces esa es una de las cosas que uno ve como desafío el cumplimiento de la ley. Y complementando lo que decía Matías, sí, la semana pasada le preguntamos, por lo menos para mí fue la primera vez que me junté con más medios a enterar de referencia de transparencia activa del Estado. Y ahí también uno le dice, te tiraba estos números y se te empiezan a contar, bueno, pero yo tengo este problema que tengo un jefe que no le interesa el tema, entonces no presta atención cuando yo le planteo cosas, o si quiero publicar algo tengo que seguir una escala jerárquica que pasan días y no cumplo con el objetivo de a veces informar en el momento de determinadas cosas. Uno entonces ahí empieza a entender cuáles son algunos de los problemas que te encontrás. Y también una cosa que surgió mucho fue el tema de la cultura, ¿no? Decían, no, mañana los mismos sí están, es difícil de cambiar eso. Y bueno, nosotros además ahí nosotros le planteamos, bueno, hay que ir a más, hay que ir como se estaba hablando, a cumplir con la normativa internacional. Bueno, Uruguay en su momento, en 2008, estuvo a la cabeza con lo que hizo, ¿no? Margarita, que estuvo trabajando en su momento, pero hoy la norma, bueno, después vino la OEA con otra serie de planteos y es necesario como actualizar la ley, y es un momento que creo que es bueno. Y bueno, algunas cosas más. Siempre lo decimos, en cuanto a la estructura, creemos que es necesario fortalecer a la UAI como sociedad civil, seguimos planteando eso. Una cosa que es necesario es limitar las excepciones.
Cuando uno analiza la cantidad de pedidos de acceso que ha habido en estos años, hay como 2.500 pedidos de acceso que hizo la sociedad que se contestaron negativamente. Es menor comparado con el universo general, ¿no? Hicimos la cuenta, son más de 35.000 pedidos de acceso desde que se aprobó la ley hasta ahora. 2.500 fueron negativos, pero ahí la enorme mayoría son el organismo diciendo, bueno, la información que me está pidiendo la persona yo no la tengo, o no la tengo estructurada como me la está pidiendo, entonces no se la doy. Y después hay también, bueno, un cierto casos de confidencialidad o de secreto. Entonces creo que ahí hay que buscarle la vuelta para ver que eso realmente sea una excepción y que la regla sea que damos información cuando se pide. Y una cosa que también decía María al final, que es otra gran preocupación, un gran desafío que hemos visto, que es el tema del acceso a la justicia. Es verdad que es la última frontera donde uno va a la justicia y puede reclamar, pero eso tiene un costo. Y nosotros, sobre todo, lo hemos visto como periodistas, que en algunos casos a veces tratamos de... Hay que hacer como malabares para tratar de encontrar, bueno, una ayuda para que se pueda ir y litigar. Y bueno, ahí hemos tenido suerte dispara, a veces hemos tenido suerte de que se accede a la información y en otros casos se rebotó y se confirmó. Y bueno, creo que es otro gran desafío que hay que encontrar. Lo hemos discutido en el Consejo Consultivo de la UAI, no tengo presente, de qué podemos hacer para ayudar en ese punto, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, Mariela y Matías, por sus reflexiones y aportes. Si les parece, abrimos unos minutitos si hay alguna intervención, comentario, pregunta que tengan ganas de hacer para el panel o aporte. Adelante. No, capaz que me perdí la parte de lo que a ver si efectivamente hay alguna propuesta concreta de modificación legislativa que estuve. ¿Me perdí? ¿Me perdieron? No, en principio. No hay todavía un proyecto de modificación. Al menos no avanzar. Sí, pero ahora creo que la pregunta es si está fuera de trámite. En esta legislatura hubo un par de proyectos, pero no hay ninguno en trámite, así que nosotros tengamos viable. Que tenga viabilidad. Y algo que es muy preocupante, que es el desconocimiento de la ley y el no uso por la propia sociedad civil. Entonces yo me muevo y el desconocimiento es brutal y el miedo a utilizar el mecanismo, ¿no? Entonces ahí al no haber presión tampoco social para que se cumpla con la ley, es muy difícil poder avanzar sobre la cultura del secretismo que existe en el mundo. Sí, primero felicitar por la iniciativa, el trabajo y volver a poner el tema. Me parece que es fundamental crear evidencia de las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan. Y yo una reflexión autocrítica, porque yo estuve en el proceso también de la sociedad civil que empujó y que logró la ley con el grupo que era acceso a información, con CAIF y todo lo demás. Y luego como relator también y ahora soy director en la intendencia y tengo en mi área el tema justamente de transparencia y gobierno abierto, responsabilidad, entonces puedo estar en el lado. Y la autocrítica es si no deberíamos discutir lo que nos interesa el tema sobre la estrategia para mejorar. Porque siento que, y esto lo digo en primera persona, porque yo fui uno de los primeros con CAIF allá que propusimos la reforma de la ley, si no nos empantanamos en pedir una nueva ley, pedir una reforma integral de la ley, y evidentemente si cambiaron los gobiernos, cambiaron hasta de signo, los que estaban en la oposición a los gobiernos y viceversa, y en estos 15 años no se logró la voluntad política del Parlamento para llevarla adelante, me parece que hay un bloqueo. Primero, estaría bueno estudiar, tener insumos para decir, bueno, ¿dónde está el bloqueo? Porque por supuesto que todos usaron
la ley, me parece muy bueno ese dato que daba Daniel, de 35.000 pedidos, vaya si la ley es una revolución para la democracia uruguaya. Obviamente están los casos que generan escándalos, pero también están los casos que generan bienes sociales, ¿no? Bienes públicos, como en el caso del embarazo adolescente, el caso, me acuerdo, cuando creo que un periodista hizo toda la investigación a partir del acceso de cuáles eran los requisitos educativos en unas escuelas en los barrios. Bueno, migrantes, digamos, nada menos que la primera. Yo trabajo con Jorge Muñoz, que era el director de consulares, y decía, bueno, gracias a que la sociedad civil nos empezó a pedir información sobre las personas migrantes, hoy tenemos algunos datos. Entonces, la ley ha sido, más allá de, estoy de acuerdo con la ley, que sigue siendo bastante elitista el uso, me parece que. Ahora, también es cierto que desde los ejecutivos, tanto nacionales como AGESIM, pero también el ejecutivo y el ejecutivo municipal, por ejemplo, que ahora conozco más, si hay voluntad política se puede mover mucho, ¿no? Es decir, yo hace 4 años cuando empecé la gestión departamental, en Canelones no teníamos una oficina, no teníamos un referente, no teníamos procedimiento, y no teníamos ni medición de lo que se hacía, no teníamos responsable de transparencia activa. Y en 4 años esas cosas, no voy a meter mucho en amarillo, digo, se lograron, porque aparte hacia adentro, ¿no? Cuando hubo voluntad política para sacar una resolución, el intendente decir una hora y le explico esto, y todos le van a responder a tu oficina cuando esta oficina active el procedimiento, adentro mi colega de director decía, bueno, oye, esto como es y tal, hay que entender esa lógica para lograr avances, ¿no? Y se logró, hoy tenemos, no sé, 200 pedidos por año, un 95% de respuesta, mejoramos la transparencia activa, que es otro tema que hay que ayudar a los organismos muchas veces, porque una cosa es el Banco Central, que tiene recursos, y otra cosa es la Intendencia del Interior, que tiene 2 personas en tecnología de información. Y cuando vos vas y le decís, me gustaría poner el currículo con la fotito de cada director, no sé qué, te dice, claro, ¿sabes qué? Esta interfaz que tengo tiene 12 años y ya no me lo permite, ¿no? Entonces, me parece, y a lo que quiero decir, y al Poder Ejecutivo Nacional, ni que hablar, ¿no? Es decir, no hemos tenido resoluciones de un ejecutivo que diga, bueno, ahora todos los organismos tienen que tener una oficina con cumplir con otros principios. Eso lo puede hacer el presidente, ¿no? Un consejo de ministros, ¿no? Entonces, nada, es como para decir que, bueno, estamos todos de acuerdo que hay que tener una ley, una reforma de la ley, pero tengo el temor, como está la cosa civilizatoriamente, además de lo que decía Mariela, que bueno, ahora, no sé, ya lo que queda de este gobierno va a ser muy difícil, y que venga otro gobierno y volvamos a pedir al próximo Parlamento una reforma integral y digamos, y sigamos teniendo este tipo de escenario dentro de 5 años más. Yo comparto lo que dice Edison y creo que en el mientras tanto, mientras no hay una reforma que sería de repente el horizonte utópico, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer por parte de la sociedad civil, por parte del Estado también, y sobre todo de los dos, en difundir la ley, en hacerla conocer para la sociedad. Este es su informe del mientras tanto. Viene a ocupar ese espacio del mientras tanto. Había una pregunta por allá y Matías también quería responder, y si les parece, cerramos por acá. Sí, una pregunta desde la ignorancia. O sea, me doy cuenta que he hecho uso de la ley sin saberla y conocerla, ¿no? Porque me he encontrado en situaciones en las que he pedido información, me la han brindado con las deficiencias que ya había comentado, y quería preguntar algo de la ley, si ustedes lo manejan más. Saben que cuando hay cualquier ley en el Parlamento, en el estudio, y se llama de forma consultiva a distintos organismos o entes, personas especializadas vinculadas a los proyectos de ley, suelen pedir informes, ¿no? Y se les remite informes de argumentos o de la academia al Parlamento.
fundamentos vinculados a los temas tratados. Y esos informes, o sea, digo porque cuando a veces hago seguimientos de proyectos de ley, publican las categorías que los informes, no. Esos entrarían en objeto de esa ley. O sea, yo podría hacer un pedido de informe de tipo, quiero tal o cual informe expedido por del área o amnistía o sí. Además la ley es muy amplia porque no le exige a nadie que diga para qué quiere la información, ¿no? Y entonces no, el principio general que establece la ley es la publicidad, o sea, debe darse la información. Hay excepciones que no, pero están establecidas en la ley. Pero eso que usted está pidiendo es perfectamente posible. Identificándolos, ¿no? Porque ese es el otro tema que también decían las compañeras. Tan importante como pedir información es ser preciso, porque del otro lado, de repente, hay dos funcionarios públicos que tienen 150.000 cosas para hacer y le cae el acceso de información pública y de repente vago, ¿no? Y implica muchas horas de tiempo. Y eso también distrae de las otras obligaciones funcionales que tienen que cumplir, ¿no? Muy breve, y me sumo al análisis que hacía Margarita y Edison. Evidentemente creo que a 15 años uno se pregunta, y es obviamente con la UNESCO para ello, bueno, ¿cuál es la estrategia, ¿no? Desde las organizaciones de la sociedad civil, pero en conjunto con la academia, que estaba acá un colega de la VELAR, y el conjunto de las universidades e institutos, ¿cuál es la estrategia para lograr la reforma en caso de, o para aumentar la conciencia ciudadana? Creo que hay, pero eso, o sea, se requiere de estrategia, no solamente que como ideas o como buen informe, sino bueno, a ver qué puertas vamos a tocar para una buena campaña de relanzamiento, si no se logra modificar esta ley, qué puertas vamos a tocar para que se existan más cursos de sensibilización a mandos medios de la administración pública sobre la importancia de esto, cómo vamos a colocar este tema en el debate electoral próximo, cómo lo vinculamos con otros marcos normativos como el financiamiento de la política, como los temas ambientales, como la información, la acción y corrupción de grupos en situación de vulnerabilidad, etc. Cómo seguimos sensibilizando al periodismo para que hagan uso de esta ley. Creo que falta eso, o por lo menos hay una invitación para que se avance sobre una estrategia. Gracias, Matías. Bueno, recogiendo un poco estos últimos comentarios y también volviendo al inicio, ¿no?, de cuál es el espíritu de este informe, y es justamente, además de recoger la voz de la sociedad civil en el uso del instrumento, pretende ser un aporte justamente para esta conversación que incluye a la sociedad civil organizada, pero que la trasciende también, ¿no? Esto requiere como de la conjunción de varios actores. Y tiene una vocación, tiene un objetivo muy claro de incidir en la reforma de la ley, ¿no?, en términos normativos y también en términos de generación de cambios a nivel de la cultura institucional, que es uno de los primeros factores que detectamos, y ese es un poco el propósito del informe, y también ha sido parte de la conversación que hemos tenido con varias organizaciones de la sociedad civil, con distintos actores del Estado, intentando identificar también la estructura de oportunidades, ¿no? Por eso decía, me sumaba a esto del informe mientras tanto, porque parte del análisis fue que no había condiciones para proponer una reforma en ese contexto, ¿no? Entonces, las estrategias requieren de esos análisis también de coyunturas, requieren de movimientos tácticos que se dan en nuestros niveles y que son siempre muy sensibles a eso justamente, ¿no?, la estructura de oportunidades, pero sin duda todos los comentarios que han hecho, los aportes, abonan a esta problematización que estamos haciendo desde Amnistía Internacional, pero con un conjunto más amplio de organizaciones y otros actores. Y sin duda, bueno, nos queda material también ahora para los próximos pasos. Así que sin más, les agradezco muchísimo a todas las personas presentes y especialmente a quienes han aportado sus comentarios aquí en el panel. Y bueno, el informe queda disponible en nuestra página web, también lo pueden retirar si prefieren el material físico. Y bueno, muchas gracias y buenas noches.